Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos, bienvenidos a Sentido Común, 6 de la tarde de este lunes, nueva semana, ¿no? 7 de agosto ya. Don Pato, qué gusto saludarlo, qué bueno verlo. Igualmente, Juan José. Igualmente, Que siempre un gusto. para mí un placer. Oye, no, lo que comentábamos antes de iniciar el programa, esta conversa, que yo te decía, y tú me imagino que estás de acuerdo, constatar que cada día puede ser peor los escenarios que estamos viendo a propósito de la política y del tema que secuestra, copa absolutamente el análisis en estos días que tiene que ver con el caso fundaciones, convenios, como quiera uno llamarle, es un caso que parte, Pato, con el MIMBU en Antofagasta, en la Seremía, Democracia Viva, pero que hoy día se extiende al MIDESO, al Ministerio de Desarrollo Social, al MIMBU, por supuesto, pero a 11 regiones del país, 33 creo que son las fundaciones investigadas, ya han sido Correcto. declarados ilegales por distintos vicios, convenios por varios miles de millones de pesos. Y bueno, se crea ahora una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Fueron allanadas las dependencias de la Gobernación Regional de Concepción, con Disculpe, y escándalo, ahí la no PDI. había nadie que los recibiera a Claro, los claro. a los ¿Para qué que decir tenían lo de Puerto Montt y la Sí. Fundación Kimun? Y en materia política, Pato, yo no sé qué mirada le das tú, cuánto más aguanta esta cuestión sin medidas radicales de parte del gobierno. Fíjate que estaba leyendo que esto lo confirma un diario, vaya a saber uno si lo va a confirmar o no la fiscalía, pero el trascendido hasta ahora es el siguiente. El caso Convenios dice, la fiscalía citará a declarar al ministro Jackson, al ministro Montes y además a la jefa de la EPRES, a señora o señorita Javiera Martínez, ¿no es cierto? Correcto. Eh, Tras concluir esto, mira lo que publica o lo que se publica. Esto tras concluir que existieron vínculos directos e indirectos entre funcionarios y las fundaciones beneficiadas con traspasos de dineros del Estado. ¿Ah? En algún minuto, hace no tantos días, el mes pasado creo que fue, Ángel Valencia, el fiscal nacional, dijo que no descartaba citarlos a declarar. Y aquí voy a citar la declaración de él. Es posible que ellos tengan que declarar y en algún momento, ojo con esto, se determinará en qué calidad. Y uno puede ir a declarar en calidad de Ya, pues. testigo, pero puede ir a declarar en calidad de imputado o de indagado o de cualquier otra cuestión de esa naturaleza. Entonces, ¿sabes qué? A mí me parece toda esta cuestión impresentable. Se está investigando, fíjate, fraude del fisco, malversación de caudales públicos, hay 2 o 3 cargos más, negociación incompatible. En fin, son 4 o 5 cargos. ¿Cuál de ellos es más grave? ¿Ah? Y de verdad, el presidente, el gobierno, además políticamente paralizado y además muy dañado. Otra cuestión, Pato, que formaba parte de uno de los rediseños del Estado, no de ahora, pero de antes. Estamos siendo gobernados en las regiones por primera vez con gobernadores electos, ¿no, verdad? Con Correcto. gobernadores regionales. Y esto le pega, creo yo, un golpe muy duro. Se sabía de alguna manera, muy duro, creo yo, a la regionalización. ¿Y qué es lo que se sabía? Se sabía que era más difícil controlar si es que se descentralizaban las decisiones de gasto porque hay que fiscalizar en 16 regiones. ¿Eh? En cambio, cuando la asignación esto no es garantía de nada, pero cuando la asignación de gastos se hace desde el gobierno central, bueno, ahí está todo lo que tiene que fiscalizar, ¿no? Es Entonces, que bueno, creo que le pega la regionalización, Pato, también, ¿eh? a ver, yo creo que le pega y no le pega. ¿En qué sentido? Yo creo Mm. que hubo una voluntad, y eso es lo que tendría que explicar Javiera Martínez, la mejor directora de presupuesto del mundo, según las declaraciones del ministro Oye, Mario Marcel. pero Sí, Pato, parémonos ahí un segundo, si te parece, no sé, pero sí, cuando a ti te aparecen tantos abogados, porque han aparecido no solo él, sino que varios sí. más, quiere decir simple y llanamente que está en problema y que necesitáis abogados, pero además la declaración de Marcelo es particularmente torpe. Es O sea, él dice que torpe. desde el regreso a la democracia no ha habido una directora de presupuesto que tenga más conocimiento, más Sí. dedicación y más honradez. Vale decir, todo el resto eran, incluyéndolo a To- él, menos eh, honrados, menos sí. dedicados y tenían menos conocimiento. O sea que, Menos Pato, conocimiento, por no, favor. a mí, regálame.
Y una de las directoras también, y una de las directoras de presupuesto, aparte de él, porque para no entrar, fue Rosana Costa, la presidenta del Banco Central. Entonces, sí, en serio, o sea, si hay exactamente. una persona prestigiada en ese campo es justamente Rosana Costa. Ahora, no te olvides de que la citación digamos, Javiera Martínez es básicamente a la directora de presupuesto, es porque ella es la que flexibiliza todo el procedimiento para hacer los traspasos. Entonces, cuando tú apuntabas a esto de la modernización o de la regionalización, yo creo, fíjate que una cosa es la regionalización y dar autonomía y otra cosa es crear un mecanismo para defraudar al fisco y para utilizar recursos en cosas que no corresponden. No, por Y supuesto, yo pero le creo pega políticamente, Pato, creo yo. ¿En qué sentido te lo decía? Se estaba discutiendo, oye, hay que darle más atribuciones a los gobernadores regionales. Esa discusión hoy día no tiene ni una viabilidad posible. bueno, hoy día no, pero yo creo que debería, pero con un procedimiento que responda realmente a los objetivos de las regiones Por supuesto, obvio. y que se le dé la prioridad, porque efectivamente somos un país excesivamente centralizado, que muchas veces todo lo vemos desde Santiago y lo vemos muy alejado, y muchas veces las demandas. Yo me acuerdo hace poco cuando que Fidel Espinosa, que ha estado tan en boga en estos últimos días, cuando marchó en la Salmonera, ¿te acuerdas? Ya. Y se estaban tomando decisiones desde Santiago sobre el tema de la salmonera en la región de los lagos, y justamente donde las salmoneras dan trabajo a muchas personas. Y Fidel Espinosa caminaba por Puerto Montt y marchaba junto a los salmoneros. Entonces, yo creo que el tema, yo sé que hoy día hablar de entregar más facultad a las regiones aparece una utopía, pero en realidad yo creo que debiera hacerse y no debiera confundirse. Una cosa es la regionalización, la modernización del Estado, y otra cosa es la sinvergüenzura. Y te lo digo derechamente, porque yo creo que ya estamos traspasando los niveles de ingenuidad en este caso. Ya está. Porque aparte de todo esto, del caso Javiera Martínez, de la mejor directora de presupuesto, la entrevista de Mario Marcel, y yo te la quería preguntar a ti, ¿qué te pareció la entrevista con, o sea, mucho, sí. es cierto, mucho y la pregunta que se le hizo cuando vino todas estas fue qué iba a pasar en marzo, cuando iba a reponer la reforma, el pacto fiscal, que de pacto no tiene nada, y además que le iban a subir los impuestos a las personas, es decir, que ese es el eje, es decir, nos van a subir a nosotros los impuestos, porque Exacto. Tú o sea, comprenderás lo popular que es la es la popular. reforma tributaria, bueno. No solamente es impopular porque no le van a subir los impuestos a las empresas, sino a las personas. Al final, los impuestos patos los pagan siempre las personas. Pero bueno, Yo esta es entiendo, una. pero es que aquí ella subir, o sea, atacar al corazón del Sí, claro. asunto. Porque Pero el si contexto yo creo que no le va a dar ni ahora ni en marzo al ministro, porque seguramente en marzo vamos a tener algunos chiquillos más más tras las información rejas. todavía, Claro. más Entonces no, información todavía, así que yo no va a creo que funcionar eso, oye. Creo yo, ¿ah? yo tampoco creo. El impuesto a las Mm, personas, y piensa tú que mencionó que las personas mm, que ganaban, digamos, o sea, hasta los 777.000 pesos no se les claro. iba, pero de ahí para arriba sí. Entonces, evidentemente, un golpe a la clase media, que Mm, ya recibió varios mm, golpes con la inflación, con la cesantía, con todo lo que estamos viviendo hoy día. sí, ¿ah? Y sí. yo te Y quería, fíjate que. perdona, es Dale, que dale. un saludo de Antofagasta para nosotros dos, así que, en serio, La así que región. lo estaba leyendo, así que Ya. un saludo especial a Antofagasta, y que le quería recordarle a nuestro amigo auditor de Antofagasta, leí una entrevista muy interesante, no sé si te tocó verla, a Jorge Mm, Ortiz
Timeline, el que No la vi, genera, no la vi, no la vi. Claro, la- que destapa todo esto. Sí. destapa todo esto y menciona el caso como al principio le llega un PDF del Ministerio de Vivienda, de la Serenía, del Ministerio de Vivienda de Antofagasta, y en la cual hablaban de malos tratos de parte, digamos, y que habían personas que estaban, Claro, usaban las así partió oficinas, todo. Exactamente. y que no estaban siendo remuneradas por el Serviu, Mm. sino que eran Y que está remuneradas cooptado todo por Revolución Democrática. Claro. está cooptado todo por Revolución Democrática. Es muy interesante la entrevista, yo la destaco Mm. porque Jorge Ortiz es el de Timeline y la destaco, ¿sabes tú por qué? Porque él dice, y eso para los periodistas como tú, o sea, yo creo que debe ser, pues le llega un PDF y Claro. como que como no lo pescan, lo dejan Correcto. ahí, no le da mucha importancia. Y después empieza así A tomar como cuerpo una el especie asunto, de claro. intuición. ¿Pasa eso con los Claro. periodistas o no? ¿Pasa Por eso de supuesto, que de tú, repente no le frente, da porque el, ese PDF lo que debe haber consignado son estas traspasos y qué sé yo, entonces es el hilo de la madeja, tenéis que el empezar a hilo, tirarlo. y lo Y a tiraron? veces la intuición no ayuda mucho. Mira, ¿sabes qué? No sé, pero me huele mal esta cuestión. Con esta información no es suficiente, pero capaz que haya algo más grande detrás relevante. Y eso es lo que desarrollan algunos periodistas con los años, que es el olfato. Yo me sumar las felicitaciones a ese medio de comunicación, porque Sí, eh, sí. ha permitido además, Pato, Baza, meter el olfato, la intuición también, en una cuestión que yo creo que es fundamental y que puede dar de verdad o tener consecuencias políticas mayores. Que es que, porque yo creo que la fiscalía debe estar necesariamente metida mirando aquello, si es que aquí hubo o no un diseño o un mecanismo. Yo creo que es ¿Ah? Ahora, evidente, perdona, sí, yo sé que la fiscalía por tiene supuesto. que, como tú estudiaste Mm, derecho además, entonces mm. la verdad jurídica es clave. Porque una Es cosa más es lo lenta pero que la política y la comunicacional, desde luego, pero es sí, clave, claro, absolutamente. pero es Claro. clave. Pero yo creo que se construyó un mecanismo, y acá la señora Es que ahí está. Martínez, señorita, fue clave en la construcción de ese mecanismo. Ahora la pregunta es, ¿quién dio la instrucción para que se flexibilizaran los traspasos, que no se informara, digamos, Bueno, en sobre el el caso de la no información de los traspasos a terceros, la instrucción es bien clara de quién era el ministro entonces, de la ya, bueno, sorpresa, de ya, dónde dependía el Consejo Auditor del Estado, ¿no? ¿Verdad? ya, correcto. Y Entonces, ahí súmale, no hay tu tía, ahí no hay dudas, digamos, oye, ¿no? y súmale, yo sé que esto parece, hay que sacar los palillos, pero el mate, no, el mate tú. Eh, pero en Bueno, serio, súmale que el pololo de la Javiera Martínez claro. no es un dato menor, Mm, era Daniel Andrade, sí, pues. el mismo que después fue pololo, terminado me imagino, con la Javiera Andrade, después de haber flexibilizado los convenios, y entonces se consolida Democracia Viva y se pone a pololear con Catalina Pérez y llega a Mm, ser asesor del Ministerio de Defensa y está a mm, cargo de Democracia Viva. Por lo tanto, si estaba pololeando con Javiera Martínez, yo podría suponer, y aquí a una suposición bastante realista, de que se manejaba muy bien en todas las reformas que se habían hecho mm, al proceso de fundaciones, cosa que no se demostró mucho en la entrevista que dio en Chilevisión, porque mm. parecía que él no sabía o que no tenía No, antecedentes, claro, que lo ha que pasado tan incluso mal el se pobre. sentía Claro, avergonzado, Juan claro. José, se No, sentía pero avergonzado. ya. Oye, Pato, después déjame, estuve viendo la encuesta Research, creo que es. Te voy a dar algún dato de otra Ya, repercusión por de este favor, tema, por favor. que me parece interesante, pero antes de eso, Pato, déjame saludar en menciones aparte de nuestros auspiciadores en tiempos de máxima seguridad, inseguridad, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, saludamos a ISUCAP, el primer centro de capacitación de guardias de seguridad, que no le roben sus computadores. En ISUCAP Chile, los guardias de seguridad sí cumplen con los protocolos. Hay muchos Capacitaciones. ministerios que deberían, por favor, llamar urgente, ¿ah? Porque ISUCAP, siguen ¿no? robando computadores Oye, como loco en todos lados, por Dios. como locos. Capacitaciones, requisitos y certificaciones que exige la ley. Evite multas, certifique a sus guardias de seguridad en insucapchile.cl. Esa es la página web. La artrosis hoy tiene solución. En Artrocel somos especialistas en regeneración articular y lesiones deportivas. Agende ahora en Artrocel con 2L, artrocel.cl y termine con el insoportable dolor articular. Recuerde, artrocel.cl es la página web y el fin de su dolencia articular. Y hablar de acero, usted sabe, es hablar de Carlos Herrera, barras y perfiles estructurales, planchas, estructuras, quincallería. Si es acero, es hablar de Carlos Herrera. Somos Máster en Acero y más. Contáctenos en carlosherrera.cl y a Novovisión, por supuesto. Sabemos que te queda mucho por ver. Novovisión, centro oftalmológico de mayor prestigio del país, corrige esa disfunción visual que tienes o puedes tener. Ven a Novovisión y encuentra un tratamiento definitivo para cada problema: cirugía refractiva, cirugía de cataratas, presbicia, glaucoma, retina, párpados y otras. Visítanos en Santiago y Concepción para conocer nuestros planes de financiamiento. Convenio FANASA, utiliza tu bono PAD. Con nosotros, agenda tu hora ahí en novovision.cl. Y a los amigos de Premier Spray, de Aura Vitalis, que es, usted sabe, para el bienestar de la garganta, sobre todo en esta época. Premier Spray lubrica y desinflama las cuerdas vocales. Su cómoda aplicación de propóleo y miel contribuye a aliviar las afecciones de la garganta con un exquisito sabor, dejando tu aliento fresco y creando una capa protectora que impide la entrada de virus y de bacterias. Busque el original, busque Promel Spray de Aura Vitalis, que es simplemente natural desde 1986. No, déjame buscar, Pato, la encuesta porque creo que la tengo por acá. Espérame un segundito. Acaba de estar. Espérame. La tenía recién a mano, oye. Siempre pasa. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa. Mira, a mí me pasaba en clase cuando yo decía, voy a citar, y típico, no encontraba la cita por ninguna parte. Oye, está de más decir que la aprobación del presidente Boric de un mes con otro baja de manera bastante sustancial. Mira, te voy a leer los datos del histórico que es interesante. Sí. En esta ocasión, la aprobación llega al 33% en esta encuesta Research. El mes pasado era de 40, vale decir, baja en esta encuesta 7 puntos de un mes con otro. Y la desaprobación era de 56 y ahora es de 64. Sube 8 puntos en un mes la desaprobación, baja en 7 la aprobación. Pero lo que te quería comentar tiene que ver con una cuestión que me parece más sustancial desde el punto de vista de Chile, la recepción de país que estamos teniendo. Porque la primera pregunta que aparece en esta encuesta dice así: ¿es Chile, le preguntan a los encuestados, un país corrupto? Y fíjate, ¿eh? Los que dicen sí son un 71% de los encuestados. Y un 21% dice que no, y el resto no sabe, no responde. ¿Aumentará? Otra pregunta. ¿La corrupción en el gobierno? El 54% dice que aumentará, el 27% seguirá igual, vale decir aguda, porque es una corrupción aguda esta. Sí. Vale decir, sumando los dos, tenemos 54 y 27, 81, y disminuirá solo un 12%. ¿Qué instituciones son las propensas a la corrupción? Le preguntan después a los encuestados. Y fíjate que ahí aparece el Estado en pleno, o la República en pleno en los primeros lugares. En el primer lugar, los partidos políticos. En segundo lugar, las municipalidades. Ahí no se ha investigado casi nada. Nada. Y eso es verdad, que ahí hay como un hoyo negro hace mucho tiempo. En tercer lugar, el Congreso Nacional. En cuarto lugar, el Poder Ejecutivo. En quinto lugar, el Poder Judicial. En sexto lugar, el Gobierno Regional. En fin, los primeros 6 lugares son instituciones del Estado. Todo el Estado es percibido de manera, yo diría que, a ver, claro, el que menos corrupto dice que es los gobiernos regionales, fíjate, po, que es con un 49, pero 80% los partidos políticos, un 72 dice que son corruptas o propensas a la corrupción las municipalidades, un 69 del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo un 52 y así.
hay una percepción en general, Pato, de que somos hoy, a diferencia de la percepción o autopercepción que teníamos antes, y que era refrendada por indicadores de transparencia también regionales, por lo menos, ¿no? Nacionales. Que Sí. éramos un país poco corrupto y hemos pasado de un solo suácate, de un paraguaso en poquito rato, a tener una percepción y una condición, diría yo, completamente diferente a la que teníamos en esta materia. Es que la corrupción, primero, hay que pensar que la corrupción existe en todas partes. ¿Ah? No, No lógico, es, obvio. no es un fenómeno que se da solamente en Chile ahora, pero lo que demuestra es básicamente que no, las instituciones o no están funcionando bien o se están Mm, acomodando a un mm, proceso estructural de corrupción, que eso es lo que yo temo. Y eso es lo que mm. me preocupa de este caso, en la cual uno ve un mecanismo. Yo vuelvo a insistir que el mecanismo es evidente. Sí, Perdona que hay mencione mucha tanto, pista. perdona que mencione tanto al senador Fidel Espinosa, pero que en realidad él lo ha señalado Mm, claramente. mm, Fíjate que estaba aquí leyendo, que me llegó un mail o algo sobre la querella de los republicanos contra los referentes de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez. Y ahí exactamente. incorporan a alguien que no incorpora la comisión esta en la Cámara de Diputados, Mm, que es a Miguel Crispi, que mm, hablaban del el ministro Montes, mm, en las citaciones de la Fiscalía me refiero. Acá hay una querella a Miguel Crispi y no me cae la menor duda que Crispi es un personaje clave, porque él cuando estuvo en la Subdere y es de Revolución Democrática, como Giorgio Jackson, que en la academia, esa que tú estabas comentando, es vemos. casi el Mm. niño símbolo de la Esta es la, corrupción. esta es la research, ¿ah? Sí, sí, sí. No, por supuesto. Oye, Entonces, sí, que estaba Miguel Crispi mirando nombró muchas seremías, o sea, él estuvo a cargo de mm, nombrar a los la seremi. subdere. Claro, pues, y ahí colocó en puestos muy clave justamente a militantes de Revolución Democrática, que aparecen todos vinculados, o sea, no digo que sean exclusividad de Revolución Democrática, pero sí todos vinculados a casos, o muchos de Mm. ellos vinculados a casos de corrupción. Fíjate que aquí estoy leyendo una nota, y es donde yo creo que se puede reflejar el tamaño de la crisis política del gobierno. Dice, gobierno convocará a partidos políticos a acordar agenda de probidad y transparencia. Esa convocatoria no va a tener ningún eco por una sola razón, porque todavía no está claro que personeros del gobierno, propiamente tales, no está claro que no estén involucrados. Ajá, Ese es el claro. problema. Ese es el Ese es el problema. problema. Ese es Estoy hoy día el totalmente problema de acuerdo. del gobierno. Y en tanto no haga modificaciones sustanciales al gabinete, el presidente Boric va a seguir empantanado con la agenda trancada absolutamente, sin diálogo político y con un deterioro que yo creo que va a ser permanente y progresivo hasta que no se tomen decisiones duras y difíciles como son las que hay que tomar. O sea, de verdad que en este minuto, y por eso yo te preguntaba, no sé si al aire o antes en la conversa que tenemos previa a empezar, ¿hasta cuándo aguanta esta cuestión? ¿Ah? ¿Hasta cuándo aguanta? Porque la apuesta puede ser, mira, se va a desgastar el tema. Oye, lo único que ha hecho No es, se va a desgastar, va a ir se van a cumplir creciendo. 2 meses, ¿ah? Se van a cumplir 2 meses ya. Sí, Y lo único que ha hecho es crecer, hasta el infinito, hasta lo inimaginable. Y cuando sean citados, imagínate el reimpulso que va a tomar el tema. Cuando sean citados y se confirma aquello por la Fiscalía, los ministros Jackson, Montes y la directora de presupuesto. O sea, ahí claro. te quiero ver, ahí quiero ver cómo Yo manejas esa, también. esa, esa crisis política. Porque además les puede pasar a caer en la tentación en una cuestión que yo creo que ya están cayendo. Porque a Javiera Martínez le han salido muchos abogados. Sí. Y Carolina el Toá presidente, ante ella, Carolina claro, Toá la y nombra, el ministro pero Marcelo, qué sé yo, pero, bueno, sí, claro. eh, pero el presidente Boric, no te olvides, que salió públicamente a decir que, entre otros, el Ceremi del Maule, ¿te acuerdas? Sí. Eh, no se había aprobado, que no sé qué, y le tuvieron que pedir una renuncia a los 2 días o 3 días. Entonces, ojo con eso, ¿ah? Ojo con Y, empezar y a... yo recuerdo,
Y yo recuerdo cuando se hace este cónclave en el Teatro del Lago, ahí en Sí, po. Frutillar, que es tan lindo. En agosto del año pasado, claro. En agosto del año pasado, como tú muy bien dices, Mm. el presidente Boric felicita Sí, po. explícitamente a la directora de presupuesto y Sí, dice que claro. siendo una persona tan joven ha hecho un trabajo tan extraordinario y que ella, bueno, en realidad no le gusta mucho figurar, pero en realidad su trabajo es notable. Entonces, hay el trabajo notable, es la flexibilización que se hizo para otorgarle mayores atribuciones a los gobernadores regionales. Claro, la cosa es que ahí está el mecanismo. Por eso tú decías, y yo te entiendo y comparto contigo. El mecanismo es eso en agosto, un mes antes, creo que fue la cuestión de las expresas a propósito de que no se informara la Así es, transferencia a terceros. así es. Después se hacen, por ende, sin giro y sin necesariamente experiencia, convenios en los que le pasas la plata completa o dependiendo del monto, si era necesario pasar por Contraloría, se la pasas parcelada, no le exiges boletas de garantía a quienes son tus amigos y hacen proselitismo político. En fin, sabes que la pregunta es si hay un Además, mecanismo o no y si esta plata está vinculada o es una manera de financiar con fondos públicos la política de manera absolutamente ilegal y escandalosa, si se complica. así es, ¿Ah? así Entonces, es. está el camino del mecanismo. Lo que pasa es que uno puede pensar, ¿sabes qué? A lo mejor, y aquí pensando bien, ponte tú, Ya, a ver, a lo piensa bien, mejor Juan José, porque me no, parece pero que pensando, más que bien, pensando bondadosamente, o dándole el bondadosamente, beneficio de la duda a Javiera Martínez, ya. uno puede decir, mira, ¿sabes qué? A lo mejor lo que buscaba ella genuinamente era que se agilizaran los traspasos, y que fuera más fácil esta cuestión. Pero después te encontré que eran puros amigos y que la cuestión no funcionaba y que era puro para arreglar bancos de plazas, en fin. A Eso, ver, yo, hasta ahí me llega la buena fe porque además no pediste boleta de garantía. bueno, Entonces, pero ¿sabes qué? No. es que a mí me parece muy raro. Fíjate que ella Mm. es ella en su trayectoria en la universidad, porque estudió ingeniería civil, industrial o mecánica, no sé, pero una Correcto, sí. ingeniería de mina, en mina, Mm, eso estudió. Me refiero mm. a la directora de presupuesto. Y después estudió un magíster en ciencia política en Nueva York. Y ella es una gran admiradora de George Jackson y lo demuestran en su Twitter y todo lo Mm. demás, y entra a Now, que era una línea de un movimiento de centro izquierda Sí, que va a ser como el sí, precedente claro. que va a crear Revolución Democrática en la Católica. Sí. Y sorprendentemente, fíjate que una gran admiradora de George Jackson estaba Mm. pololeando en el momento de la flexibilización con Andrade. Que yo sé Pero que usted, Pato, es que yo no quiero pa- para farandulizarme, endulizarme. pero que es Claro, claro, verdad. claro. Es que, mira, las coincidencias en política son hasta por ahí nomás. O sea, Hasta por ahí eh, nomás. hasta por ahí Es verdad. nomás. El Pololo estaba con la directora de presupuesto, después está con la Mm, Catalina Pérez, que está involucrada en Democracia Viva en Antofagasta. Entonces es mm. demasiado raro. Sí. No sé, aquí el amor y la política, no sé, ¿no? A mí me llama la atención, te lo digo con toda sinceridad. Oye, Pato, son casi las 6:30. Vámonos, si te parece, al corte, en el Usted sentido común de manda, hoy, Juan José, y usted manda. regresamos en un ratito. Ya, vamos al corte y volvemos Vamos al en corte. minutillos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, son las 6 de la tarde con 35 minutos. Estamos de vuelta a un Pato con el sentido común. Déjame algo cortito, Pato, del tema de inflación. El dólar en Chile es muy importante, más allá de lo que haya dicho alguna vez el brillante ministro de Economía que tenemos, que como no consumimos en extraordinario, claro. Extraordinario el ministro de Economía. Pero bueno, lo cierto es que cerca del 70% en porcentajes variables, ¿no es cierto?, en cada caso, pero cerca del 70% de la canasta está indexada de alguna manera en rangos, como digo, variables de la canasta que consumimos los chilenos, está indexada a las variaciones del precio del dólar. Tiene algún tipo de relación con el dólar. Y el dólar está con una racha alcista bien marcada, que lo tuvo hasta hace algunas semanas, pocas atrás, más bien bordeando los 800 pesos, un poquito menos, un poquito más, pero hoy día cerró prácticamente en 860 pesos. Eso es 60 pesos de diferencia en un par de semanas o 3 semanas. Esto tiene que ver con bueno, el diferencial de tasas, ¿no es verdad? Empieza a debilitarse la moneda chilena un poquito porque va acortando, va bajando la tasa del Banco Central, atendido que el fenómeno inflacionario nuestro también se ha ido debilitando. Y tiene que ver además con el diferencial de tasa que se empieza a cortar. Nosotros vamos en dirección contraria a lo que está pasando con el país de origen del dólar, que es Estados Unidos, la principal economía del planeta. Y ese diferencial de tasa, conforme más acorte, más se va a apreciar en el mercado nuestro internamente probablemente el dólar. Y el ministro, me llamó la atención que el ministro Marcel dijera que no iba a afectar mucho a la inflación por 2 razones. Por esto de la canasta que te digo, pero además porque este fenómeno de acortamiento de la distancia de tasa entre los dos países va a ser un fenómeno más o menos permanente. Se supone que la Fed va a volver a subir o puede potencialmente volver a subir la tasa una vez más. Y ya está dicho acá en Chile que lo dijo la presidenta del Consejo Directivo del Banco Central, Rosana Costa, que vamos a tener una agresiva y continua rebaja de tasas de aquí en adelante hacia fin de año para llegar del 11.25 en el que estuvimos a un 7,5 más o menos, 7,5. Y eso significa que vamos a estar a muy poca diferencia probablemente de la tasa de interés de Estados Unidos. Y eso significa que el fenómeno del dólar alto no es un fenómeno que vaya a ser transitorio, que ojalá no fuera así, sino que va a ser un fenómeno que se va a mantener por un tiempo. Entonces yo no sé si es tan poco inflacionario, como dice el ministro Marcel, que no le va a pegar tanto, déjame leer la palabra exacta que use. No tendrá un impacto tan significativo sobre la inflación. Yo creo que sí va a tener en algún Yo también minuto, pienso, dependiendo cuánto más yo siga no subiendo. soy tan experto en economía como tú, pero a mí me da la impresión por sentido común que va a tener impacto, Juan José. En serio. Yo creo que va a tener impacto inflacionario, honestamente. No, Sí, no puedo bien que puede no. ser. No Bien puedo puede ser. creer que no. Es que es como extraño que no lo tenga. Si se mantiene tan alto el dólar, si se mantiene tan alto, bueno, las importaciones, eso tiene un impacto y se traspasa al consumidor. Claro. Fíjate que estaba leyendo, de entre otras varias cuestiones. Claro. Estaba leyendo una declaración. Hoy día la ex presidenta Bachelet fue al Consejo Constitucional, ¿no? A exponer su mirada, sus planteamientos y qué sé yo. Ya. Y entre otras cuestiones dice, Bachelet revela que Sebastián Piñera, siendo presidente, entiendo que la llama para eventualmente retomar el proceso constituyente que ella había iniciado. Y ella dice que le dijo que no.
Y nos revela Perdón, acá, que vale le decir, dijo que no a qué. Eso. a reiniciar ella el proceso constituyente jineteado por ella, supongo, ¿no? Ya, ¿Ah? A ver, déjame leer el detalle, pero si es por así como favor, estoy sí. pensando, le debemos entonces a esa negativa a la expresidenta todo este mamarracho que hemos vivido en estos últimos meses, ¿no? Sí. Espérame, déjame. Estoy buscando la frase, ¿ah? Recuerdo que Sebastián Piñera la llamó mientras el país estaba en las calles solicitando reformas y cambios estructurales en salud, educación, seguridad, entre otros. El presidente Piñera, cuando estaba en el tema del estallido, me llamó y preguntó que él estaba pensando en retomar el proyecto iniciado por el Michelle Bachelet. Y yo le dije que no, que ese era otro momento político, era otro modelo y eso no resuelve el problema, no vaya por ahí, recordó a la expresidenta, agregando que si hubiera salido el proyecto de ley, a lo mejor no hubieran pasado un montón de cosas que ya ya. Si hubiera salido el proyecto en su minuto, dice la presidenta, a lo mejor no hubieran pasado algunas cosas. Bueno, eso es contrafactual, ¿no? Es Pero especulativo. quizás lo que pasa es que ahí hay un elemento que hay que recordar históricamente, porque yo creo que ahí hubo la venganza de Michelle Bachelet, que No, ella, por supuesto. acuérdate Porque que Piñera le estuvo, estaba pidiendo salvavidas en el fondo. estaba pidiendo un salvavidas, pero cuando Claro. ella hizo en su administración anterior la propuesta constitucional, una de las cosas que dijo Piñera en los primeros días de su segundo mandato fue que, bueno, Eso estaba el muerto. proyecto constitucional lo vamos a guardar en un cajón. Claro. Lo Entonces, dijo Chávez, me acuerdo yo siendo ministro del Interior. Claro. exacto, que se va a guardar en un Claro. cajón, pero bueno, asumiendo una postura del gobierno de Piñera. Ahora, Claro. el Piñera ha hablado y ha dado una entrevista interesante en términos de que llamó a una gran alianza de toda la oposición, incluyendo los amarillos, demócratas, etcétera, y que, bueno, Claro. incluso republicanos. ¿Ah? Por lo tanto, hay una, no sé si revalorización del liderazgo de Piñera, pero sí Piñera está asumiendo un rol, no te digo yo presidenciable, porque me parecería fuera de foco, pero sí de ordenar la oposición, que yo creo que se necesita un cierto orden de la oposición. No sé si Piñera es la persona más indicada para generar eso, no lo sé, tengo mis serias dudas. Hay una revalorización de él en las encuestas también y qué sé yo, pero claro, Ahora, yo vi cometiendo algunos errores medios torpes a la candidata presidencial obvia en este minuto de Chile Vamos, que es Evelyn Matei. Evelyn En dos Matei. sentidos. Uno, no tenía por qué salir a decir, a propósito de lo dicho por republicanos, que los necesita, por supuesto, como plataforma, ¿no? ¿Verdad? Absolutamente. No tenía por qué salir a decir lo que dijo respecto del aborto, a propósito de lo planteado por republicanos. Y segundo, parece que le preguntan en otra entrevista sobre el republicano, y ella dice que el republicano lo que ella veía es que se había dedicado a intentar destruir a Chile Vamos como fuera. Entonces, establecer una lógica de guerrilla de declaraciones o de tiranteses con el republicano es un mal escenario para ella, porque no es la UDI el partido que la lleva en este minuto. Estamos a no tanto tiempo, no tantos años de la elección presidencial. Yo estoy de acuerdo Entonces, contigo. Estoy de acuerdo. a lo Creo que mejor el viaje, ¿sabes lo que me pasa? Me recuerda un poco ya, a Joaquín Lavín cuando inició un viaje muy hacia el centro, antes del tiempo. Ese viaje hacia el centro se hace cuando tú ya ganas la primaria interna, ¿no? ¿Verdad? Y correcto. después puedes viajar al centro porque necesitas al centro para ganar la elección de verdad, la presidencial. Y Joaquín Lavín viajó antes de tiempo al centro y perdió la primaria. ¿Te acuerdas Y que la perdió, Lavín se pero por definió supuesto. como socialdemócrata? Claro, Lavín se definió como socialdemócrata en por su supuesto. determinado momento, antes de ganar ninguna cosa. ¿Ah? Claro. Entonces, Entonces yo la veo a ella cometiendo el mismo error, sí. porque primero tiene que mantener a sus huestes en orden. Después Y viajar hacia el mantener a su centro. hueste en orden y no olvidar de que mucha gente que votó en la elección de consejeros constitucionales era gente de Chile Vamos, que votó por los republicanos. Entonces los Por tiene que supuesto. intentar Obvio, recuperar. ¿Te obvio, fijas? obvio. En vez de tener una postura... yo creo que
Matei está tratando de marcar una diferencia con los republicanos, pero que eso le da identidad, pero yo creo que la apuesta de ella tiene que ser a ser consecuente con ella misma. Ella tiene un liderazgo muy potente. Yo, sinceramente... Muy potente, y ha hecho un viaje hacia a conceptos, a ideas algo más liberales en materia calórica que Exactamente. que la han Eso es lo vestido, que... pero no, claro, por ahí claro, pero debería bueno. ir. Debería ir y tiene muchos encuentros en la misma línea con los republicanos en materia económica. Entonces Sí, debería ir convergiendo en eso. ¿No te parece, Juan marcar la José? convergencia y no tanto las distancias, ¿no? Exacto, porque tiene que al final, recuperar un votante de Chile Vamos que votó por los republicanos y que a lo claro, mejor porque al final se puede dar un escenario de la derecha antropófaga que se devora a sí misma y... que Porque lo fíjate que suele suceder. suele suceder. En el otro lado del asunto, yo no veo ni una posibilidad que alguien de este gobierno pueda ser candidato presidencial exitosamente, pero se está trabajando, creo yo, seriamente, por lo menos desde su partido, del cual quedan puras hilachas, pero veremos, en el PPD digo, por alinearse detrás de la figura de Carolina Toá y aprovechar, digamos, el potencial electoral presidencial que ella tiene. Y ese rival, cuando tú te peleas con tus amigos, ese rival puede crecer. Ya, y el intervencionismo en la interna del No, PPD por supuesto, fue absoluto. por O sea, supuesto. yo te diría que en eso yo comparto absolutamente tu diagnóstico. Yo creo que la única figura, estamos viéndolo 2 años antes, así que eso puede cambiar, pero que la única figura con proyecciones presidenciales de este gobierno es Carolina Toá. Yo pienso que por ahí va. Don Pato, un agrado como siempre. Igual, pues, saludo a Pablo también, por todo su apoyo. Sí, pues, saludos a todos, que lo pasen rico. Un abrazo, que lo pasen bien. Nos vemos. Chao.